Aviones de ayer y de hoy. Puesto que todo necesita un principio, nuestro viaje a través de la Europa de los entusiastas de la aviación comienza en Suiza, en Dibbendorf, coincidiendo con la más reciente inauguración de uno de los grandes museos de aviación militar. Su colección está formada esencialmente por modelos únicos como el FFA P-16, prototipo supersónico suizo de 1955, o como esta réplica del FLI DH-1 de 1915. Su motor es un Argus AS-2. Se construyeron 6 DH-1 para el taller federal de Thun. El de Boatin D-27 con motor hispano-suiza de 500 caballos, construido bajo patente para 60 unidades de 1929 a 1933. El KWC-35 que permaneció casi 20 años en servicio hasta 1954. El C-36, cazabombardero de 1.200 caballos, del que se fabricaron 153 unidades a partir de 1942 y del cual se derivó el KW-3605, turbopropulsor remolcador de blanco de tiro. El Messerschmitt Bf-109E-30, con sus 80 unidades, fue durante una docena de años el principal caza suizo con posterioridad a 1940. Esta silueta, atractiva a pesar de estar abollada, nos recuerda que muchos aviones aliados prefirieron hacer un aterrizaje de emergencia en territorio suizo antes que en un país enemigo, como este B-24 Liberator. El famoso motor Merlin de 12 cilindros en V y su equivalente alemán también de 12 cilindros pero en V invertida. La siguiente generación de motor, 28 cilindros en 4 hileras estrelladas y 3.500 caballos para este Pratt & Whitney R4360 Wattmayor. Piloto de ayer, piloto de hoy. Este detalle de un Vampir biplaza para recordarnos que Suiza es una confederación. El corazón de un vampiro, un reactor Gobelin 35. El Venom, versión más potente del Vampir, tenía también un ala diferente. En la medida de lo posible, y a pesar de lo exiguo del emplazamiento, se muestra a los aviones íntegros, un ejemplo a seguir en Europa. Algunos Vampir y Venom son todavía utilizados por la Fuerza de Aviación. El N-2010, Aguijón, de 1953, tetrarreactor revolucionario con toberas orientables, no voló nunca. Pero Dibbendorf es un aeródromo excepcional por más de una razón. Es uno de los muy pocos lugares del mundo en donde los apasionados por los aviones antiguos, que normalmente deben contentarse con un amor platónico, pueden al fin volar a bordo de uno de sus queridos viejos aparatos. Es ahí a unos pocos kilómetros de Zúrich, donde la sociedad Juer continúa todavía aprovechando los Junkers J1 523M para nuestra gran satisfacción. Y esta flota, destinada a transportarnos al nirvana aeronáutico, se compone de 3 aviones. Construidos en 1939, estos aviones han sido recientemente revisados en sus más mínimos detalles. Han sido sometidos a un auténtico tratamiento de rejuvenecimiento, siendo objeto de constantes y minuciosos cuidados. Nada nos impide pensar que este piloto llevaba aún pañales cuando su avión salió de fábrica, ni que recomiende aquí al mecánico que vaya a preparar una provisión de trapos limpios mientras espera su vuelta. Los asientos son modernos. Abróchense el cinturón. Motor. Funciona.
Kijken we er voor het geval kostenverzat. Tía Yu es como las abuelas, señora respetable, de amplio busto, algo renqueante pero tranquilizadora, tiesa pero llena de ternura. Aunque los 3 motores BMW de 500 caballos sean también de la época, funcionan como un reloj suizo, por supuesto. Despegue. La toma de altura, lenta y regular, no dura mucho. Permanecemos bogando al viento sobre un soberbio paisaje. La visibilidad es perfecta gracias a las amplias ventanillas. Los 3 cuentarevoluciones modernizados. 1780 vueltas por minuto en crucero. Según una expresión consagrada en Ginebra a este respecto, es que ciertamente no hay fuego en el lago. Salvo pequeños detalles, el interior del JU-52 se conserva intacto, lo que nos permite también admirar cómo estaba fabricado, uno de los más bellos logros de la tecnología aeronáutica mundial de 1931. Esta rueda bordeada de madera es el volante de la horizontal. Tía Yu vuela plácidamente, pero posarla en tierra no es tan sencillo. Es preciso una drástica corrección de equilibrio si no se quiere que aterrice con el morro.
Estas imágenes maravillosas no pueden hacer olvidar, sin embargo, que de los 5.000 Junkers Ju-52 que como este fueron construidos en Alemania, la mayoría no sobrevivieron a la tempestad que asoló al mundo y de la que fueron instrumento. Aviones de ayer, aviones de hoy. Cada año, la base de Diebendorf se convierte en punto de reunión de muchos de los entusiastas de los aviones militares y de miles de ciudadanos, venidos ellos también para admirar y elogiar a su equipo de aviación. Con justa reputación debido a su afán de lucha y a su capacidad para trabajar en condiciones muy difíciles entre las montañas, la Fuerza de Aviación Suiza no está sin embargo equipada con aparatos ultramodernos, como lo demuestra la presencia de los Hunter. Alrededor de 140 Hunter, F-58 y F-68 biplazas fueron adquiridos por Suiza, en donde se les puso en servicio hace ya más de 30 años. Naturalmente han sido modernizados para el lanzamiento de municiones modernas, como los misiles aire-tierra o aire-aire. Los Northrop F-5E monoplazas y F-5F biplazas son hoy los principales aviones de guerra suizos, con un total de 110 aparatos dirigidos. De los 78 Dassault Mirage 3S, BS y RS,
estos últimos de reconocimiento, los que quedan en servicio resultan ya anticuados, por lo que están siendo modernizados, incorporándoles unas alas fijas tipo Canard sobre las toberas de admisión. Pronto serán reemplazados por los F-18 Hornet de McDonnell Douglas, uno de cuyos ejemplares vemos aquí junto a este F-16 de la General Dynamics, venido de Spandhallen, en Alemania, para participar en el festival. Desgraciadamente, durante aquel verano el tiempo no fue apacible. No se acepta nunca con buena cara el mal tiempo cuando se ha viajado mucho para estar en el lugar. Pero todavía se aguanta esto, menos cuando, para consolarnos de los días perdidos, adquirimos una grabación en vídeo de la celebración, muy cara por supuesto, para encontrarnos en la pantalla las mismas fechorías atmosféricas. No, ya está bien, desde luego. Sol, por favor. Gracias. El turbohélice Pilatus PC-6A es uno de los más célebres aviones de fabricación suiza. Está propulsado por una turbina francesa Stachus o, como aquí, por una turbina canadiense PT-6A de 550 caballos. Posee excepcionales cualidades de despegue y de aterrizaje cortos, muy apreciados en montaña. Su primer vuelo data de 1961. Dejemos pues desfilar los colores y particularidades de los atuendos de combate suizos antes de entrar en lo fundamental del tema. El Northrop F-5E o F-5F Tiger II, que equipa a 6 escuadrones de la Fuerza Suiza de Aviación, efectuó su primer vuelo en 1972. Constituye la versión mejorada del F-5A Freedom Fighter, cuyo prototipo voló la primera vez en julio de 1959. Este cazabombardero era la extrapolación de un biplaza de entrenamiento, el famoso T-38 Talon, que voló a partir de abril de 1959. Construido a razón de 1.500 unidades, es decir, 400 más que para el F-5A, el Tiger II es también más potente y más rápido. Con dos reactores General Electric J85 de 2.300 kilos de empuje para una masa máxima de 11 toneladas en el despegue, supera el Mach 1,6 a una gran altura. Externamente se le reconoce por las mayores dimensiones de las tomas de aire y por la diferente forma del borde de ataque de las alas. A pesar de estar equipado con material moderno, el F-5E sigue siendo un avión poco sofisticado, de los llamados de buen tiempo, pero es muy ágil, muy agradable de pilotar y barato.
Es cierto que con 286 aviones de combate para 6,4 millones de habitantes, Suiza es el país de Europa Occidental que cuenta con la más importante fuerza aérea en proporción a su población. Con el fin de entrenar a la artillería antiaérea, el ejército suizo ha alquilado 2 Pilatus PC-9 acondicionados como remolcadores de blancos de tiro. Reemplazan a los viejos FKC 3605 Slips, que estaban también pintados de amarillo y negro, al modo de los Tagestab de la RAF durante la Segunda Guerra Mundial. Durante los ejercicios reales, el blanco se sitúa mucho más alejado del avión. Después de cada ejercicio, se le deja caer cerca de los tiradores para que estos comprueben los impactos conseguidos. He aquí uno de los primitivos Mirage 3 RS de reconocimiento modificado con una aleta Canard fija sobre la toma de aire del reactor. Este dispositivo, puesto a punto por la sociedad Dassault, mejora la maniobrabilidad y facilita el despegue. Y combinado con los cohetes Hato, los resultados son espectaculares. Van a ver cómo un Mirage es capaz de subir casi como un ascensor. Observen. Y ahora asistamos a la demostración en vuelo de este Mirage 3 RS modificado con Canard, mientras que el anterior vuelve a tierra. Palanca a la izquierda, palanca al estómago, los virajes son lo más cerrado posibles, como en combate. Comienzo del bucle y salida del tren de aterrizaje en vuelo invertido. No es una maniobra muy ortodoxa, pero la fuerza centrífuga puede ayudar aquí a hacer salir las ruedas de sus compartimentos. Aquí lo mismo, pero al revés. La recogida de los elementos al inicio del bucle pone a prueba el circuito hidráulico que debe hacer que las patas entren en sus compartimentos, mientras que la fuerza centrífuga las empuja en sentido contrario. El ejército suizo utiliza una centena de helicópteros, de los cuales los suministrados más recientemente, en 1988, han sido 3 Super Puma, siendo el segundo el T-312. Está flanqueado por otros 2 helicópteros de construcción francesa, los Alouette 3. El Alouette 3 efectuó su primer vuelo en 1959, siendo construido en Francia y en el extranjero en número de cerca de 2.000 unidades. Su turbina Astasu, de una gran fiabilidad, y un limitador de pasos en función de la altitud, le permite, a diferencia de la mayoría de los otros aparatos, el conservar una potencia prácticamente constante de nivel del mar hasta una altura de 5.000 metros. El Alouette 3 está, por lo tanto, particularmente bien adaptado para el vuelo en montaña. En esta película de archivo, realizar una acción de socorro en montaña parece de una gran simplicidad. Pero no hay que engañarse. Volar sobre el relieve, incluso con una aeronave de alas giratorias, con la cual todo parece posible, resulta difícil y peligroso. No basta con ser un buen piloto, hace falta también conocer la montaña. Las nubes que tapan una roca, y sobre todo el viento, son unos enemigos sumamente peligrosos, pues al encontrarse con una pendiente, el viento provoca remolinos que pueden ser de una extremada violencia. Estos remolinos, llamados rotores, zarandean a los aparatos volantes como si se tratase de briznas de paja, creando potentes sacudidas ascendentes. Al descender a lo largo de la otra pendiente, el viento arrastra con fuerza traicionera todo lo que encuentra. Es el viento descendente contra el cual a menudo se hace imposible luchar.
Cuando, como aquí, se mantiene en vuelo estacionario frente a una pared, el piloto de un helicóptero debe atender a otro peligro del que a priori no se sospecha. Las piedras que revientan bajo los efectos del hielo o que caen, desequilibradas por el ruido del motor, pueden rebotar y provocar fatales daños en las palas del helicóptero, ocasionando su pérdida. En otros lugares son las depresiones provocadas por el viento las que pueden sofocar una turbina o hacerla perder su potencia en el peor momento. Y estos no son más que unos ejemplos. El Alouette 3 se encuentra, sin embargo, a sus anchas en estos paisajes soberbios y amenazadores. Es potente, su cabina es amplia, cuenta con 3 plazas delante, un banquillo para 4 pasajeros detrás que se puede también sustituir por una camilla. De este modo, el ángel de la guarda de los alpinistas ha trocado su aureola por el disco zumbador de un rotor. Lo que se pierde en romanticismo se gana en eficacia. Vuelta a tierra con la entrada en escena de otro artista, el inevitable F-16. El Fighting Falcon de General Dynamics representó desde su aparición en 1972 una auténtica revolución debido a sus mandos eléctricos. Mejor sería hablar de mandos electrónicos, pues si bien tanto en el F-16 como en el Mirage 2000 o en el Airbus A320, por ejemplo, los cables y las barras que unen las palancas de mando con la timonería se sustituyen por cables y motores eléctricos. De hecho, son los ordenadores los que hacen volar al avión según las órdenes del piloto. Estos ordenadores se sitúan sobre lo que se llama la cadena eléctrica entre los mandos y los timones. Analizan instantáneamente todos los parámetros del vuelo, gracias a unos sensores, y reaccionan mucho más rápido de lo que es capaz el piloto cuando atiende a sus instrumentos. De nuevo, un monstruo sagrado de la aviación, el Phantom. Se trata de un F-4G especializado en la guerra electrónica. Luce aquí un camuflaje gris que está de moda desde 1987. El Phantom está actualmente un poco pasado de moda, pero es de los que cuenta con una de las más prolongadas permanencias en servicio, desde 1945. Esto explica el que ocupe en el corazón de los jóvenes entusiastas de los aviones el lugar que el Spitfire ocupaba en el corazón de sus predecesores. Y por cierto, esta secuencia tiene su pequeña historia. Se la contaré más tarde, después del despegue de los Hunter por la patrulla de exhibición suiza. Aquí están. He aquí la historia. Para sustituir a los Mirage suizos, en el momento en que se rodaron estas imágenes, el F-16 y el F-18 continuaban en la competición. Muy sutilmente, y para hacer ver que su avión es menos ruidoso, los representantes de General Dynamics hicieron despegar su F-16 justo después del atronador Phantom. En cuanto al F-18, permaneció tranquilamente en tierra, al ser el solo más ruidoso que todos los otros juntos.
mucha gente que no vive en Suiza, la visión de los Hunter en una base puede producir una impresión de extrañeza al ser ya este avión una pieza de museo. El prototipo voló en 1951. Debido a las circunstancias del momento, el Hunter se enfrentó con considerables problemas, pero acabó convirtiéndose en un avión excepcional por sus prestaciones de vuelo. En combate aéreo, en los valles de montaña, sigue siendo un temible adversario y una excelente plataforma de tiro. Pero mejor observen lo que los pilotos militares suizos, con su gran clase, pueden aún obtener de él. Otro cielo, otro lugar. Hemos dejado Divendorf por otra base más al sur. Puede que haga tan bueno como para bañarse, a pesar de que el verano esté todavía lejos. Se trata del mar Mediterráneo, la Costa Azul. En mayo de 1988, la aeronáutica francesa naval festejó su 75 aniversario en la base de San Rafael. 3/4 de siglo de existencia conmemorados en el emplazamiento mismo donde tuvo lugar el nacimiento de la más antigua fuerza aeronaval del mundo, en marzo de 1912, con la creación del Servicio Aeronáutico Marítimo. Desde entonces, la base de San Rafael se ha mantenido como un importante centro de pruebas y de experimentación de la aeronáutica naval francesa. Junto a aeronaves modernas han venido diversos aparatos antiguos con la intención de hacer recordar el pasado. Algunos han sido repintados especialmente para la ocasión con antiguos distintivos de las flotillas o de las escuadrillas de la aeronáutica naval. Como en muchos otros países, una buena parte de marinos franceses fueron instruidos en el pilotaje con la variante naval del T-6, el SNJ. Este lleva los distintivos de la escuadrilla 54S. El Morane 6 Saulnier 502 fue utilizado por la Marina. Este Morane 505, apenas diferente, a excepción de su camuflaje, pertenece a un grupo de aficionados provenzales que le han puesto un funcionamiento de vuelo, reagrupándose en el seno de una asociación llamada Escuadrilla Pegaso. El Morane 733 tuvo también sus buenos momentos de entrenamiento de pilotos, provisto de unos mandos de una excepcional suavidad y eficacia, pero dotado de un motor excesivamente débil. Constituye también una auténtica rareza este Nord Atlas, un poco especial. Se trata en realidad del excepcional y único Nord 2504, cuya motorización incluye también 2 pequeños reactores adicionales instalados en las extremidades de las alas. Equipado con numerosos sistemas electrónicos de detección, caracterizado por diversos carenados, el avión fue retirado del servicio activo en 1988, pero se le mantiene en condiciones de vuelo. La Marina Nacional, a la que no hay que llamar la Real, durante mucho tiempo hizo volar al célebre Dassault 312, bautizado con un bello nombre de pájaro, el flamenco, al igual que un muy reducido número de Broussard, no más de 3. Aviones de ayer y de hoy.
El flamenco fue el primer avión concebido por Marcel Dassault justo después de la guerra. Experimentó una carrera particularmente larga hasta principios de los años 80. Una buena decena se mantiene en la actualidad en condiciones de vuelo gracias a varias asociaciones en Francia. Pero la estrella del Festival Aéreo de San Rafael es indudablemente el Morane G, reconstruido por el equipo de Jean Joly. ¿Por qué este aeroplano que la Marina jamás utilizó? Porque 75 años antes, el 23 de septiembre de 1913, Roland Garros despegaba de San Rafael a bordo de un monoplano idéntico para posarse, después de 7 horas y 53 minutos de vuelo, cerca de Bizerta, en Túnez. Este Morane 6 ha sido reconstruido en todos sus detalles sobre planos de la época y con los mismos materiales, si se exceptúan las colas y las resinas modernas. Su motor, por el contrario, es un muy respetable original rotativo Leron de 80 caballos relinchando. Como podría decirse, totalmente representativo de los mecanismos de este tipo. Resulta suficientemente claro a través de estas imágenes que gira lentamente. El régimen máximo de los cacharros de antes de 1914 es solo de 1300 revoluciones por minuto. No falta más que el olor del aceite de ricino que sirve para lubrificar el motor. Escuchen el tan típico ruido de carraca. En vuelo, a pesar de la poca eficacia de unos timones demasiado pequeños, el Morane es estable. ¿Se han fijado también ustedes en que sus alas carecen de alerones? En aquel tiempo se prefería doblar sencillamente el borde de fuga de las alas. Se las curvaba y la palabra ha permanecido, puesto que se sigue hablando de curvarse para calificar la acción de los alerones. Bomberos a por el fuego. De aquí al Canadair CL-215 de la Seguridad Civil. No se fíen de su torpe aspecto y de sus motores de pistón de 2500 caballos que datan de la Segunda Guerra Mundial. Es un avión muy ágil y lo prueba sin dificultad, tanto lleno como vacío. Gracias, Protección Civil. Por el contrario, ya no se puede hablar de agilidad con el Norte 262 Fragata, el 262. Desde hace relativamente poco tiempo, el Ejército del Aire y la Marina han modificado varios de sus pacíficos bimotores para transporte de pasajeros en el Departamento de Trabajos para Prácticas Volantes. Son los Norte 262E, E de escuela, naturalmente. En la Marina francesa sustituyen a los C-47 con base en Nimes y que eran utilizados para la instrucción de las tripulaciones a bordo de los Breguet Atlantic, radiotelegrafistas, navegantes y radaristas. En esto, llegada del interesado, el Atlantic, o más exactamente el ATL-2, que va a reemplazar poco a poco al Atlantic de la primera generación por las patrullas de larga duración.
mucho más antiguo, el Breguet d'Alger, caza de submarinos embarcado, ha sido igualmente objeto de una avanzada modernización. Ciertamente que no se trata ya de un avión ultramoderno, al haber sido construidos sus más antiguos representantes hace 30 años, pero sigue siendo un snooper, muy alerta. Tanto los franceses como los americanos llaman así a los aviones encargados de escudriñar con su radar los mares. La antena del radar del Alizé está instalada en la cúpula negra del radar, situada en la cola del aparato, bajo la capota circular, que se baja antes de la puesta en funcionamiento. Paso fuera, en posición de aterrizaje encubierta con la proa hacia abajo. Puede asimismo que el ruido de su motor les perfore el tímpano. Observarán también que el elegante Alizé silba no como el viento, sino como un Vickers Viscount, al estar propulsado por el mismo Rolls-Royce Dart de 1500 a 2000 caballos, igualmente instalado en el Fokker 27. Sin transición pasamos del triplaza al trimotor debido a que el SA-321 Super Freelon está propulsado por 3 turbinas Turbomeca Turbo 3 de más de 1500 caballos cada una. El mayor helicóptero jamás construido en Francia, con 106 unidades únicamente, fue también, en 1963, el más rápido del mundo, con una velocidad superior a los 350 km/h. Llamado con frecuencia para socorrer a las tripulaciones de los navíos en peligro, el Super Freelon puede transportar hasta 34 pasajeros en su cabina o fuera. Puede que sea debido a que sus dos motores Rolls-Royce GEM 41 de 1100 caballos recuerdan a los maullidos de un gato rabioso, por lo que los ingenieros de Equestran decidieron bautizar a este helicóptero con el nombre de Lince. El Lince, por tanto, fue también construido por la Aeroespacial. El Lince tiene fama de ser especialmente ágil. Es capaz de transportar a 10 personas y de navegar en cualquier condición atmosférica gracias a unos equipos muy sofisticados. Varios de ellos son embarcados a bordo de navíos de superficie, en particular para la caza de submarinos. No se trata en este caso del Fuga Magister CM-170, sino del CM-175 Zephyr de dulce murmullo.
Bautizado originalmente como Skiff, el CM-175 Zephyr es la variante naval del Magister, dotado en particular de los accesorios necesarios para el aterrizaje en portaaviones y el catapultado. Sigue siendo un soberbio avión escuela, a pesar de sus años. El Fuga Magister data de 1952 y los primeros aterrizajes en portaaviones del Zephyr fueron realizados por Jackson Grand Jet en 1956. Como muchos otros aviones de la aeronáutica naval francesa, su sustitución se plantea con una cierta urgencia. Se considera incluso la posibilidad de reemplazarlo por un Alpha Jet adaptado para la Marina. Se había convertido en algo casi tradicional el clausurar muchos de los grandes festivales aéreos en Francia con el paso de un Concorde Air France envuelto en una banda tricolor gracias a la patrulla de Francia. Desgraciadamente se teme que como consecuencia de los accidentes que han ensombrecido el verano de 1988, estas imágenes se conviertan en imágenes de archivo. En el breve intervalo de un cambio de plano, nuestro montador nos transporta a Namur, en Bélgica, ante un animal que en general se encuentra bajo cielos más clementes, la cobra. El Bell AH-1 Cobra, transformación precipitada del Bell 205 Huey, se utilizó primeramente en Vietnam. Después se convirtió en un pérfido helicóptero anticarros, tan malvado como lo sugiere su aspecto, armado con un cañón de 20 milímetros de tubos rotativos, despuertas portacohetes de 70 milímetros u otros virulentos misiles anticarro, TOW, guiados por hilos. Concebido para atacar a muy baja altura, con mal tiempo, el Cobra ha sido equipado en estas últimas versiones con un telémetro láser y con lunas blindadas planas. El tirador está sentado en el puesto delantero, donde se encuentra por tanto el sistema de apuntar al blanco y los diversos selectores del blanco o de tiro. El piloto se sitúa detrás. Con una potencia total de 1800 a 1950 caballos, según las versiones, el Cobra puede alcanzar, en configuración simple, la velocidad máxima de 190 nudos, es decir, 352 km/h, lo que francamente impresiona.
Mucho más bello, pero también una decena de años más joven, el Sikorsky H-60 Black Hawk se presenta como el sucesor del Bell 205. Es de todas formas un helicóptero mucho mayor, con una longitud de 15 metros. Las extremidades de su gran rotor, de 16 metros de diámetro, un metro más que el del Puma, han sido construidas en flecha con el fin de alcanzar sin peligro una velocidad de rotación elevada. Sus motores General Electric T700 de 1700 caballos cada uno pueden llevarlo a rozar los 250 km/h. Está preparado para recibir a 11 soldados pertrechados, además de sus 3 hombres de tripulación, siendo capaz de levantar alrededor de 3.700 kilos con una eslinga. Aunque sus prestaciones no lo conviertan en un aparato tan admirable como algunos de sus competidores europeos, demuestra en todo caso que un helicóptero puede también estar armado con numerosas cargas externas y sin embargo golpear muy duro. Pulsando un solo botón, su tripulación puede barrer el terreno dejando caer de un solo golpe 1.500 kilos de explosivos y de metralla, tanto como un bombardero medio de mitad de los años 40. I don't think necessarily in this part of the world. There are many other parts of the world where we're extremely hopeful of sales and a great deal of interest. We had a very good tour. El Alouette 3. Este luce los colores de la Fuerza Naval belga y es por otras razones mucho más tranquilizador. Su célebre lugar suele ser en casi todo el mundo el anuncio de la llegada de un socorro. A pesar de no estar ya construido en su país de origen, Francia, se produce todavía bajo licencia en Rumanía y se sigue utilizando en una proporción considerable fundamentalmente por las fuerzas militares o los organismos de socorro. En el curso de su larga carrera se ha utilizado bastante poco con armamento, ametralladora de escotilla o misiles aire-tierra dirigidos por hilo. El ejército sudafricano, sin embargo, lo emplea siempre como helicóptero de asalto, armándolo en particular con 1 o 2 cañones de 20 milímetros recuperados de aviones de caza. Y observen un festival de aviones con un mojado submarinista. Para esta clase de maniobra se utilizan a menudo los fumígenos, sobre todo en el mar. Es un medio para determinar el lugar donde se encuentra la persona que eventualmente hay que socorrer, pero también sirve para conocer la dirección del viento, puesto que en vuelo estacionario es preferible situar el helicóptero de cara al viento. A pesar de su espectacularidad, el torneado se ha convertido para el público en una operación banal. Con mal tiempo, los pilotos de exhibición son seguramente los que más sufren, puesto que la altura del techo operativo les impide las evoluciones normales en el plano vertical. Veamos pues cómo el piloto de este Stamp, con motor Lycoming, logra salir del paso. Tonel por la izquierda. En un avión de hélice es una de las figuras de acrobacia más difíciles de conseguir. Toma de velocidad. Salida en bucle. Se tira de la palanca. Medio bucle seguido de un medio tonel. Es una lograda recuperación del equilibrio. Toma de velocidad muy necesaria para este avión que pierde mucha energía al evolucionar.
y tonel lento por la izquierda, ayudándose de la cuaderna del motor que tiende a hacer girar el avión sobre su eje longitudinal en sentido contrario a la hélice. Otro tonel por la izquierda empalmado con un viraje a la derecha. Gracias al teleobjetivo se percibe muy bien el movimiento de los timones que quizás pueden ustedes seguir aún imagen por imagen, sobre todo en el curso de un tonel. El piloto actúa constantemente sobre toda la timonería para mantener una trayectoria precisa. Algunos dirán que si se sabe tocar el órgano, se sabrá también hacer acrobacias. De tal manera hay que mover los pies en estos tipos de aparatos. Bonito patinaje acercándose, cosa que ya no se hace en muchos de los aviones modernos. El patinaje o resistencia del fuselaje permite mejorar la visibilidad en el caso de un acercamiento, pero sobre todo provoca un importante aumento de la resistencia aerodinámica, aumentando también el coeficiente de caída. El patinaje permite pues ajustar la posición en una pendiente de aproximación normal cuando se viene de demasiado alto. Hace más de 50 años, los pilotos militares americanos se entrenaban con biplanos de este tipo. Al fondo, un Naval Aircraft Factory N3N1 y en primer plano un Boeing Stearman PT-17 Cadet mucho más conocido. Es un riesgo que conocen bien los aficionados de las concentraciones de aviones antiguos. Nuestras viejas queridas cosas, me refiero a los aviones desde luego, son susceptibles y a veces se hacen derrocar. Dos se ponen manos a la obra. Se le dicen palabras cariñosas. Se pide la ayuda de un compañero. Tres se ponen manos a la obra, pero es que no funciona. Entonces se prueba a mano. Se desatasca el motor que puede que se haya atiborrado demasiado. Se vuelve a empezar y sigue sin funcionar. ¿Quizá con 4? Pues no. Pero nunca hay que desesperar. Si la mecánica es obstinada, el mecánico es igualmente obstinado. A cabezota, cabezota y medio. Bastaba con propinar una patada suave en la llanta. ¿Por qué no haber pensado antes en esta receta infalible, bien conocida de los antiguos, quienes con las ruedas de los aviones puede que hayan inspirado a legiones de Platini o de Maradona? La Naval Aircraft Factory N3N1 con fuselaje metálico estuvo equipado en su origen con un motor Wright de 230 caballos. También se le montó frecuentemente sobre flotadores y pertenece a una familia de biplanos de entrenamiento con los que se dotó a la US Navy de 1936 a 1960. Estos 25 años de carrera son bastante excepcionales para aparatos cuya fórmula podía estar considerada pasada de moda en 1940. Esta situación no tiene sin embargo nada de excepcional, puesto que en Europa se construyeron biplazas que fueron utilizados para la instrucción de las fuerzas aéreas mucho antes del final de la Segunda Guerra Mundial. El Boeing Stearman PT-17 es de la misma época que el N3N. Como el Tiger Mount de los ingleses, su función fue la de enseñar a pilotar a los futuros combatientes en el nivel inicial. Después de sus primeros vuelos en solitario, que culminaban su primer periodo de instrucción, los alumnos de piloto sustituían el PT-17 por aviones de perfeccionamiento, de los que el principal era el inevitable T-6.
Estos dos aviones llevan los colores auténticos con escasas diferencias de matiz. Ciertamente que no fue por motivos estéticos por lo que en su época les habían pintado así. Desde el principio de los años 30, los anglosajones pintaron los aviones de entrenamiento de colores vivos para que fueran visibles a distancia. Se escogió el amarillo por ser el color más vivo, pero también porque para los marinos la bandera amarilla es la de la cuarentena y significa peligro, aléjese. Este amarillo fue utilizado por tanto en los años 60, antes de ser paulatinamente reemplazado por pinturas rojas fluorescentes, lo que en inglés se denomina el Day Glow. El NAF y el Stearman fueron concebidos y utilizados casi exclusivamente para la formación de los pilotos. Este otro aparato contribuyó también a la formación de una gran cantidad de pilotos civiles poco antes y sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial. Es el Piper PA-18 de 90 caballos. Las evoluciones deliberadamente extravagantes de este piloto no deben hacernos creer que el PA-18 es la maravilla que nunca fue. Frente a la mayoría de los aviones ligeros modernos, se trata de un aparato que se le puede colocar, cuando se sabe hacerlo, en posiciones francamente escabrosas. No le afecta demasiado. El problema está en que el PA-18 es ligero y poco potente, siendo capaz de adoptar también él solo esas posturas desde el momento en que las turbulencias se vuelven un poco fuertes. A pesar de su aspecto inocente, a pesar de haber hecho la felicidad de millares de aprendices de piloto, de acuerdo con los criterios actuales, este Piper no es en absoluto un avión fácil de pilotar. Es preciso reconocer que si muchos lo echan de menos es debido a sus fantasías, y en buena parte porque no costaba nada caro, ni al comprarlo, ni en su utilización. Pero observen este magnífico aterrizaje, 3 puntos, que solo un Piper es capaz de lograr con tanto brío. El Piper no ha muerto, y ver tantos en una misma imagen resulta algo excepcional. Casi me pierdo en mi comentario. Aquella patrulla no debe ser fácil de llevar con unos aviones que no están hechos para eso. Incluso en las horas más candentes de su carrera militar, el Piper era un solitario que muy pocas veces volaba con un compañero y todavía menos con una escolta. Saludemos aquí la habilidad de los pilotos que sufren con los mandos porque la menor turbulencia, la menor ráfaga de viento, empuja a sus aviones lentos fuera de su trayectoria.
Con estas sorprendentes imágenes finaliza la primera videocassette de los aviones de ayer y de hoy. Pero antes de que nos marchemos, les hemos reservado una sorpresa. Pues si hasta ahora el vídeo nos ha hecho viajar por el espacio, también puede hacer que nos remontemos en el tiempo. Volvamos un momento a Divendorf, pero en una época totalmente diferente. Estas imágenes en colores fueron con toda probabilidad filmadas hacia la mitad de los años 50, cuando la Fuerza Aérea Suiza se equipaba con cazabombarderos de Havilland Vampir. Los aparatos que pasa revista un Pilatus P3 igualmente nuevo son Vampirs T-11. Constituyen el segundo contingente de biplazas a reacción de entrenamiento bajo mando suizo, habiendo sido comprados a la RAF después de 56 T-55 nuevos con fuselajes construidos por de Havilland, pero cuyo montaje se terminó en Suiza. Contrariamente a estos, la mayoría de los Vampir y Venom de la Fuerza de Aviación se construyeron bajo licencia para la industria aeronáutica helvética. Esta breve secuencia en blanco y negro es manifiestamente más antigua y casi histórica. Fue rodada pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, antes de 1949, cuando el principal avión de caza de las fuerzas de aviación era todavía el Messerschmitt Bf-109. Muestra el Vampir F-1 de matrícula J-1003, el tercero de los únicos 4 Vampir Mach 1 puestos en servicio en Suiza. Y vean que el piloto lleva todavía un gorro como los que se usaban en los aviones de hélice y nunca en los aviones a reacción. La Fuerza de Aviación Suiza fue una de las primeras fuerzas aéreas extranjeras que se interesó por el Vampir. Encargó una versión especial, equipada diferentemente y motorizada con un reactor de Havilland Gobelin 3 de 1500 kilos de empuje, algo más potente que el Gobelin 2. Estos arreglos dieron lugar al Vampir F-6, cuyas 185 unidades se montaron o construyeron todas bajo licencia en las fábricas del Arsenal de la Aeronáutica Federal de Emmen, de Flug y Fahrzeug en Alterheim o de Pilatus en Stans. A estos F-6 se les dio el código de J-1005 a 1089, después de J-1101 a 1201. Los T-55 o los T-11 biplazas estaban matriculados con las series U-1000 y U-1200. Las series J-1500, J-1600, J-1700 y J-1800 se reservaron para los Venom. Este otro cazabombardero de Havilland, con 2 largueros de cola, era un desarrollo del Vampir, con la particularidad de tener unos planos de sustentación distintos, susceptibles de llevar tanques suplementarios en los extremos. A semejanza de los aviones de finales de los años 40, el Vampir no tiene alerones de curvatura, sino alerones de intrados, menos eficaces, así como aerofrenos que se repliegan según una cinemática bastante particular. El de Havilland TH-100 Vampir efectuó su primer vuelo el 29 de septiembre de 1943, después de 16 meses de estudios y de construcción. Con exclusión de su tipo de propulsión, no era muy distinto de sus contemporáneos a motor de pistones y de hélices. Toda la parte delantera del fuselaje era de madera, de contraplacado encolado y en madera de balsa. Carecía de silla catapultable y de mandos asistidos. Tales perfeccionamientos no aparecieron hasta los últimos Venom Mark IV y los biplazas. A
pesar de ser casi 2 veces más rápido que el Bf-109E, resultaba mucho más fácil de pilotar en el despegue y en el aterrizaje, con unos mandos en vuelo que muchos han comparado a los del Spitfire, suaves, precisos y ligeros. Esta película habría podido estar rodada el año pasado o incluso ayer, puesto que en 1988 los últimos Vampir militares suizos no se habían todavía retirado del servicio. Sin embargo, esta película tiene más de 30 años. Un comentario original insiste en la velocidad del Vampir, más de 800 km/h, y en la escasa altura a la cual sus pilotos se habían ya acostumbrado a conducirlo, rozando los puertos y las paredes rocosas en el curso de evoluciones que quitaban el aliento. Diese Aufnahmen zeigen, dass der Vampir, beweglicher als der noch schnellere Gloster Meteor, sich in hervorragender Weise für unser Gelände eignet. Für die Ermöglichung dieser ebenso unwichen wie aufschlussreichen Filmaufnahmen haben wir den Leitern der Abteilung Flieger und Flap und mehreren ausgezeichneten Militärpiloten zu danken. Sucedía ayer como hoy. La vuelta a la tierra de los hombres. Todavía algunos segundos. Inmóvil. Los frenos echados. Los contactos que se apagan. Se interrumpe un sueño, pero el encanto permanece. Hasta pronto.